desde entonces y tenemos aproximadamente 1,000 pacientes que atendemos, sobre todo en esa área específicamente. Para mí ha sido una oportunidad tremenda poder encontrarme con este suplemento, debido a que la causa número uno en mi especialidad de problemas de audición es la vejez. Y la vejez no es más que ese estrés oxidativo que todos conocemos a través de la oportunidad Max, que causa un deterioro progresivo en el área de órgano auditivo. Y por primera vez yo he tenido la oportunidad de darle a los pacientes no solamente un suplemento electrónico para que oigan bien, sino también un suplemento nutricional para poder enlentecer ese proceso oxidativo. Buenas tardes. Buenas tardes. Pensé que esto iba a ser en inglés. Yes. Hay algunos que dicen, ¿hablan inglés? Yes. Entonces, no es mi primer idioma el español, así que si digo algunos disparates me tienen que perdonar. Yo soy el doctor Luis Fuentes, llevo 25 años haciendo lo que hago. En mi oficina tenemos una práctica de medicina, como se dice, integrativa. Hacemos la medicina occidental, pero más que nada la medicina preventiva, medicina alternativa, pero incorporamos lo último en los exámenes que ofrece la medicina occidental, pero incorporamos miles y miles de años de sabiduría en cuanto a ir a la fuente de los problemas de la salud. El advento de estos productos a mi práctica fue fenomenal simplemente porque se incorporó muy fácil en lo que ya habíamos estado haciendo, y eso es, como no predicamos que esto puede sanar ninguna enfermedad en particular, lo que sí sabemos que es un producto que soporta la sanidad del cuerpo. ¿Por qué? Porque el mismo cuerpo lo produce. Ha sido un placer practicar desde que recibí este producto a mi práctica. Ok, doctor Valdés, la primera pregunta del público. ¿Por qué si llevo 2 meses tomando el Cegevity y en la última semana y media me ha dado muchísimo sueño alrededor de las 2 de la tarde y es un sueño muy pesado? Sí, como todos sabemos, 1 de cada 10 pacientes puede pasar por una fase que se llama fase curativa o crisis de la sanación. Eso puede ocurrir en cualquier momento que estés tomando la suplementación, y debido a, como ustedes saben, vivimos en un mundo tóxico. No sabes el nivel de exposición que has tenido esa semana, de cabo incluso de 1 mes y medio, 2 meses, de estar tomando la suplementación, has vivido la experiencia de los beneficios iniciales, pero ahora te aparece ese sueño profundo y pesado, parte no tanto como un síntoma de desintoxicación, como una respuesta fisiológica del cuerpo de que algo necesita ser reparado y te quiere desconectar para que durante ese sueño profundo que los induce a usar tu nivel de educación, sobre todo la fase REM del sueño, que hace que te recuperes. Por lo tanto, hazle caso a tu cuerpo, uno tiene que aprender a escuchar a su cuerpo y descansa, duerme, porque se está diciéndote que necesita parar para poder parar. Ok, muchas gracias, doctor. ¿Podría añadir a eso? Puede añadir, sí, si me puede decir. Esa pregunta, la verdad que es un poco complicada, porque hay tantos factores que pueden causar un sueño a esa hora. Más que nada, puede ser que están almorzando la comida incorrecta y no se le pueden echar la culpa específicamente al Max. Mucha gente consume los almuerzos incorrectos, en particular consume muchos carbohidratos en el almuerzo, y lo que sucede es que 1 hora, hora y media después del almuerzo hay un bajón de azúcar y no tiene absolutamente nada que ver con el producto. Para seguir en esa pregunta, muy bien elaborado, una de las preguntas que yo creo que es interesante por los adolescentes, la juventud que está creciendo ahora en el medio ambiente que estamos viviendo, ¿cómo puedo animar a la juventud de una forma práctica de salud preventiva si los niveles de glutatión empiezan a bajar a partir de los 20 años? Doctor Luis. Sí. No, son dos Luis. Bueno, esa declaración es una declaración, digamos, universal, pero no es necesariamente verdad que todo el mundo le empieza a bajar la glutatión después de los 20 años. La verdad es que hay gente que nace con los niveles de glutatión bajos. Eso tienes que aprenderlo, pero eso a través de exámenes, evaluaciones físicas se pueden determinar. La mejor manera de motivar a un joven, a un niño, en lo que es la medicina preventiva, o cómo estimularlos para que desde joven empiecen a entender que tienen que tomar pasos, es el siguiente: usar y explicarles a ellos que el cuerpo es como una máquina.
A los niños hay que usar comparaciones que ellos puedan entender. Díganle simplemente lo siguiente: el cuerpo tuyo es como un carro de carrera. Al carro de carrera aún se le echa gasolina de mala calidad. Hay que enseñarle desde joven que hay que comer correctamente, porque esa es la gasolina del cuerpo. No entrar en muchos detalles científicos porque no tienen la capacidad de entender ciertas cosas. Ok, muchas gracias, doctor Valdés. Hablando de los niños, tengo un nieto de 6 años con estreñimiento. ¿Puede tomar los productos? Bueno, esa es una buena pregunta. El producto no intenta curar, tratar o erradicar enfermedades. Sabemos que todavía no existen los estudios científicos en la niñez para poder declarar de que el producto se puede tomar en niños. Pero todos sabemos lo que somos asociados en Max. Yo he vivido la experiencia, específicamente de un niño alrededor de esa edad, que tomó la suplementación de Max Molecular, y casualmente es el sobrino de mi asistente personal. Y ella estaba impactada porque esa niña pasaba muchos trabajos para hidratando, es decir, padeció un estreñimiento crónico. Con solo una dosis, escuchen bien claro, con solo una dosis, esa niña de 4 o 5 años aproximadamente desapareció el estreñimiento, nunca más ha padecido. Solamente una dosis de Max One. Es decir, sabemos que estamos frente a un suplemento que eleva los niveles de glutatión. El glutatión es conocido como el protector celular maestro, el desintoxicante maestro, el antiinflamatorio maestro. Uno de los primeros efectos que hace es ayudar a desinflamar todo el sistema digestivo. Y ese fue el caso particular de esa persona. Así que a mí me impactó grandemente, porque solamente los niños son así. Normalmente los niños uno les da lo que necesita y responden rápidamente. Esta tiene varias preguntas, un poquito larga. ¿Qué resultados se han logrado en casos de autismo, Alzheimer y Parkinson? ¿Y cuál sería la dosificación en estos casos? ¿Qué resultados se han logrado en casos de autismo, Alzheimer y Parkinson? ¿Y cuál sería la dosis correcta en estos casos? Mi contestación a esa pregunta es un poco complicada porque todos los casos son diferentes y no se puede aislar cada caso tan claramente. O sea, que todos los casos son muy diferentes. Yo he tenido muchos pacientes con autismo. Por ejemplo, en la cuestión del autismo, usamos un multipropósito de acercamiento multipropósito. Acercamiento multipropósito, o sea, usamos muchas diferentes técnicas, tácticas, y no simplemente esperar que el Max lo va a corregir todo, la glutatión lo va a corregir todo. He tenido niños autísticos que han tenido muy grandes deficiencias de glutatión, a ese le damos más. Hay otros que no es la glutatión que ha sido el problema. En cuanto de Alzheimer's, depende del paciente. Tenemos que tener mucho cuidado con pacientes que son delicados y podemos ser un poco más agresivos con pacientes que están robustos. En general en el caso de ustedes que no son médicos, mantener las dosis prescritas en la botella. Dependiendo del producto que usan, pueden ir 3, 4, 5 veces la cantidad dependiendo del paciente. Si son delicados los pacientes tienen que empezar poco a poco porque las reacciones pueden ser poderosas en algunos pacientes. Tienen que entender que los productos de glutatión hasta cierto punto pueden ser muy estimulantes y hay que tener cuidado. Igual que los pacientes de Parkinson, tenemos que tener cuidado porque en algunos casos de Parkinson no se puede sobreestimular al paciente, al revés, hay que sedarle un poco. Así que es caso por caso. Les sugiero que empiecen a niveles bajos. Si tienen preguntas pueden consultar con un médico y con mucho gusto conmigo. Es una explicación, yo voy añadiendo ciertas cosas durante el transcurso de esta charla. Lo que está diciendo el doctor Cepeda es importante porque muchas veces vemos pacientes con Parkinson que sabemos que hay estudios clínicos y con Alzheimer que tienen bajo nivel de glutatión y con autismo. Y sabemos que clínicamente tienen bajo nivel de glutatión, pero estas personas también tienen un alto nivel de inflamación y muchas veces nosotros les recomendamos la dosis normal y corriente de cuando uso el Selgevery. Entonces esas personas que quizás tengan una gran acumulación de toxinas y no la pueden eliminar, entonces van a tener un episodio de desintoxicación. Entonces tenemos que tener cuidado y muchas veces, como yo hago exactamente lo mismo con personas que ya tienen cierta edad y tienen cierto nivel de inflamación, prefiero empezar con una dosis más pequeña
para que esa persona se ajuste. Siempre decirle a la persona que tome agua, porque la célula se está regenerando, está tratando de eliminar esas toxinas, y la única manera que esa célula puede eliminar las toxinas es con agua, a través de la heces fecales y la orina. Toda persona que empiece los productos de Max, vamos siempre a recomendarles que tomen mucha agua, la agua correcta, que normalmente no la tomamos, y con personas que ya sabemos que tienen alto nivel de inflamación, es mejor empezar despacito, ir subiendo y ver cómo respondiendo, y siempre hablando con su médico. Doctor Valdés. Sí quiero añadir que con los pacientes autísticos, aparte de la inflamación y a través de exámenes, hemos encontrado que hay niveles tóxicos muy altos, y el glutatión en particular ayuda a regenerar, detoxificar, desinflamar las células, y los resultados han sido muy lindos con los niños autísticos. Doctor Valdés, ¿qué es bueno para la psoriasis? Bueno, yo me dedico a problemas de cuidado auditivo, pero les voy a comentar una experiencia personal que tuve. Yo tuve un estudiante de Mississippi que desde que me visitó, él andaba siempre, aunque estuviéramos en verano, en Naples, él andaba siempre con su bata, con mangas largas. Hasta que un día yo le hablé de la suplementación, lo toma, y un día me dice: Luis, tú tienes que ver esto, porque realmente yo padezco yo ando siempre en bata larga porque padezco de psoriasis. Efectivamente mencionó las placas de psoriasis en la rodilla y en los codos, y dice que él nunca antes en su vida había visto un cambio significativo, y ese es el mensaje que queremos llevar a ustedes. El producto no intenta curar, tratar o erradicar enfermedades, pero sí van a haber cambios significativos en una serie de condiciones que ustedes ya saben si visitan la página de PubMed, que es la librería médica nacional, más de 100.000 artículos científicos para todas las cosas. Y específicamente la psoriasis, yo le invito a que investigue, coloque la palabra glutatión, en este caso en inglés, glutathione / psoriasis, y va a ver los estudios clínicos que validan el uso de subir los niveles de glutatión para combatir el malo de la película, que se llama estrés oxidativo, que es cuando hay ese desbalance, en este caso en las células de la piel, que entre las sustancias que te protegen, sobre todo las redes antioxidantes endógenas y exógenas, contra los agresores. Y en este caso ese muchacho tuvo una mejoría significativa que no había logrado con ningún, escúchame claro, con ningún medicamento tradicional para la psoriasis. Y él se mantiene tomándolo como cliente preferencial, es decir que sí, le recomiendo el uso de los dos productos. Es importante proveerle nutrición adecuada a la célula, porque no solamente nutrición viene con el Max Infuse, viene también el grupo de lo que son antioxidantes endógenos como la superoxidasa de mutasa, la catalasa, la coenzima D10, y darle la protección adecuada a través de ese gel. ¿Usaría esa solución visible? Definitivamente. Ahora que tenemos la oportunidad de tener una línea de cuidado de la piel, no de cosmético, de cuidado de la piel, de afuera hacia adentro, va a ayudar mucho, sobre todo con la exfoliación y dar los nutrientes de la fórmula patentada única de Max para que esas células también se rejuvenezcan. Doctor, y a ti te ve la difícil. Esta va a ser en 3 partes, porque me gusta, como estamos hablando esta semana en tu consultorio, como él elabora las cosas, y quiero que antes de terminar le explique un triángulo que él nos explicó los otros días, que es espectacular para que ustedes entiendan. Pero explícale el triángulo primero, y entonces, porque estas preguntas como tienen, como te digo, son complicadas de explicar y que la persona pueda entender correctamente, hay que elaborar de cierta manera. Explícale cómo cuando tú ves a ese paciente o ese amigo enfrente de ti, el triángulo que tú usas para evaluar la situación de salud de esa persona. Bueno, una cosa es estudiar medicina de libro y una cosa es verlo en práctica, y a través del tiempo he visto que lo que más afecta a la salud humana y lo más importante de lo que es la enfermedad es tener sanidad mental. ¿Se acuerdan del dicho que dice que me asusté tanto que me oriné en los pantalones? ¿Se acuerdan? Sí. Ese es el poder del temor sobre la función urogenitaria. Totalmente debilita lo que es el riñón, uno se le va. El otro dicho que dice: se murió de la tristeza, del corazón roto, que para que sepan es la tercera causa de la enfermedad coronaria. Personas que se preocupan mucho, tienen mucha ansiedad, típicamente experimentan problemas estomacales. El que lidia mucho con el espíritu del enojo, sin duda siempre tienen problemas en el hígado. Así que lo más importante para generar salud es encontrar su paz, buscar la fe y dejar que las cosas corran, porque aún cada uno de nosotros tenemos solamente cierto control de los acontecimientos alrededor de nosotros. Es lo más importante, encontrar esa paz. Entonces, ¿qué sucede?
que cuando uno puede respirar profundamente, todo se calma, en particular la circulación del cuerpo se mejora mucho. El hígado por sí almacena la sangre y es el órgano que está encargado de mandar sangre a ciertas partes del cuerpo. ¿Se recuerdan cuando eran niños y corrían mucho que les daba un dolor aquí en el lado? Eso era porque el hígado se apretaba y de tanto mandar tanta sangre a la piel. Entonces, lo más importante es saber, como dicen, let go and let God, dejar que las cosas corran. El segundo componente más importante de la salud es la sangre que cursa dentro de su cuerpo. Ahora, la sangre, uno nace con ciertos patrones genéticos y eso no se puede cambiar. Pero si hay algo en un examen de sangre que no nos gusta, no hay nada que cambia más un examen de sangre que lo que entra por la boca. En particular la comida. Es crítica. No solo la comida, sino los nutrientes, los suplementos. Y le aseguro que no hay otros como los productos Max, no existen. Yo llevo 25 años proveyendo productos naturales y lo que más me ha gustado de dar este producto, por ejemplo, cuando yo le doy el producto a alguien, yo no le digo, mira, ese dolor de cabeza que tienes se te va a quitar. Sí, seguro se le va a quitar, pero no es lo que yo le digo. Lo que yo le digo es, este producto te va a subir la glutatión. Y le empiezo a explicar qué es la glutatión, y qué hace. Eso es lo que tienen que hacer ustedes, aprender las funciones de la glutatión, porque el mismo cuerpo la produce, y donde hay desinflamación, hay el potencial de buena circulación. Ahora, no solo buena circulación, pero hay que cambiar esa sangre, y hay que aprender a comer bien. Donde fallamos todos los latinos, le voy a dar algunos secretos, en particular porque las mujeres latinas son las más lindas del mundo, por supuesto, y le gusta mantenerse joven, bonitas, flacas, y muchas piensan, me gusta comer ensaladas crudas. Sí, te pueden mantener flaca, pero enfermas siempre, le digo, el 85% de mis pacientes son mujeres. Así que tengo bastante experiencia con ustedes, pero todavía no las conozco. Pero tengo muchas experiencias y nunca las conoceré. Pero veo que casi todas comen muchas ensaladas. Le pregunto, ¿ustedes comen vegetales? Y la contestación es, sí, yo como muchas ensaladas crudas. Pero ¿qué sucede? La ensalada por sí no tiene mucho nutriente. Es una comida muy fría, debilita, refría. ¿Y qué sucede? El metabolismo baja. Los latinos pecan mucho en el componente de vegetales. En el vegetal está la pura nutrición, los antioxidantes, las composiciones de minerales más compuestas. Y ahí es donde fallamos. Y es importante que ustedes conozcan esto, porque cuando ustedes compartan los productos con su cliente, no solo son representantes de Max, pero también son hasta cierto punto sus aconsejadores de salud. Tienen que aprender estas cosas. Y es importante dejar un poco los arroces, las pastas, los panes, los cereales, las galletas, comer cantidades adecuadas de proteínas, carne, pollo, pescado. La carne roja no es el enemigo, se lo aseguro. Han oído muchas malas noticias. Hay personas que yo le digo, no me comas carnes rojas. Hay personas que le digo, la puedes comer todos los días. ¿Me explico? Entonces no es el pecado. Ahora, la carne del puerco, la langosta, es algo, eso es otra cosa, no siempre son las más sanas. Y la otra cosa que es un gran pecado en el aspecto de la nutrición con los latinos, que les gusta mucho la fruta, comen demasiado. ¿Qué sucede? Que la fruta contiene mucha fructosa, es un azúcar que no es fácilmente digerida. Pero quizás un gran más pecado es que les gusta tomar jugos. El jugo engorda. El jugo contiene mucha fructosa, que es una de las causas primarias de la inflamación. En mi práctica, yo veo tantos colesteroles, el HDL, que es el colesterol bueno. Encuentro que muchos pacientes que toman jugo, fructosa, tienen el HDL muy, muy bajo. Enseguida que le quitamos, tenemos un dicho, fruta sí, jugo no. Entonces, el tercer componente de la salud humana es
el cuerpo humano. El estado mental, déjame ponérselo de esta manera. Esta es, la cabeza es la computadora de esta máquina. Los brazos y las piernas están pegados a esta máquina que es tan chiquita. Realmente es chiquita. Todo está interrelacionado, interconectado. Entonces, la sangre es la gasolina del cuerpo. Pero tanto la sangre y la computadora viven dentro de una máquina que tiene componentes que se mueven, válvulas. Somos casi puro líquido. Entonces, y vivimos todo en lo que es un marco. Es una máquina, una carrocería. Es importante que encuentren a un practicionista que sepa trabajar en su cuerpo. Esos son los 3 componentes, Dr. Joe. Muchísimas gracias. Nos estamos quedando corto en tiempo, hay muchas más preguntas, pero creemos que fue importante esta elegante explicación. Al doctor Valdés vamos a hacer una preguntita, yo voy a contestar 2 rápidas. ¿Qué es el círculo de crisis de sanación? Porque al inicio de tomar el MAX hay una etapa de sentir los síntomas más agudos de la enfermedad. Sí, como bien sabemos, el producto es el maestro desintoxicante. Además de ser el maestro antioxidante, es el principal desintoxicante que usa la célula para poder sacar todas las toxinas que estamos expuestos por vivir en un mundo tóxico. Ya saben que el agua que tomas, más del 50% del agua subterránea en los Estados Unidos está contaminado. Los alimentos que ingiere, el aire que respira está cargado de toxicidad. Y el organismo a veces no es capaz de poder sacar todas esas toxinas de una forma inmediata porque la cantidad de agresiones es mayor que la capacidad de producir fructivo que ya saben que a partir de los 20 años se empieza a disminuir. Eso es, una vez que subimos y restauramos los niveles de glutatión, no solamente te vas a proteger, sino que vas a subir el desintoxicador maestro. Una de cada 10 personas, muy claro, una de cada 10 personas puede pasar por esa crisis de sanación, o crisis curativa, o crisis de Hersheimer reaction, que es una persona que lo escribió hace mucho tiempo. Donde él dice que al subir los niveles de glutatión, como estás ayudando al cuerpo por primera vez a darle algo para ayudarse a desintoxicar, como él explicaba, vas a poder pasar una de cada 10 personas por una crisis donde los síntomas de tu enfermedad, si padece alguna enfermedad, parecen empeorar, lejos de mejorarse. Eso es un periodo transitorio, un periodo de 3 a 5 días, donde lejos de preocuparse la persona y los médicos se alegran de que eso ocurra. ¿Por qué? Porque es un índice de que la persona está pasando sobre un proceso para una resolución, es decir, para una mejoría de esos síntomas. Entonces, el organismo busca vías para poder sacar todas esas toxinas que el hígado, como he explicado, que es económico del organismo, recibe todo lo que viene del intestino, lo almacena y después lo distribuye para donde hace falta. Al mismo tiempo, cuando esas toxinas empiezan a salir de la célula, salen a la sangre, sube el cerebro, da la encefalopatía, es el dolor de cabeza. Sale por los riñones porque se puede usar la vía del riñón para eliminar y empiezan a orinar y una enfermedad. Hay personas que les pica la piel porque sale un rash en la piel transitoria, otros que les duele la garganta, otros que tienen un pequeño brote de acné juvenil, otros que tienen diarreas oscuras porque esa desinflamación ocurre primero de la boca hasta el ano y esa desinflamación hace que personas bajen de 5 a 11 libras de peso en el primer mes. 5 a 11 libras de peso. Y en relación a la pregunta que me hacía, todo ese conjunto de síntomas y signos que aparecen, se conoce como crisis curativa, crisis de la sanación, no es de preocupar. He visto casos extremos, hasta ruptura de prótesis mamarias con diseminación de silicona en todo el cuerpo. Y gracias a que esta persona que lo estaba sufriendo, puede ver todos los indicadores de inflamación celular altísimos. Ella prefirió subir la dosis. Escúchame claro, como bien explicaban los doctores, se puede comenzar ante una situación de curación con dosis bajas, como si quieres bajar la velocidad de carro y entender que está pasando por un proceso que es normal, pero no quieres sufrir tan fuerte esos síntomas, pero tomando mucha agua y frutas y vegetales. Segundo, mantener la velocidad entendiendo que es un proceso normal y solamente 1 de cada 10 personas le pasa. Y dejo de preocuparte, alégrate, porque le está diciendo a todo el mundo que eres único. ¿Okay? Y tercero, sabiendo que quieres salir rápido del proceso, acelera. Entonces sube la dosificación. Depende del conocimiento que tenga la persona acerca de lo que se llama una crisis de curación que ha pasado experiencias previas de desintoxicación. Ok, muchísimas gracias. Mis preguntas se las voy a contestar rápido porque son bien fáciles. Cuando tomo Maxi Excel, me baja a la garganta una flema. ¿A qué se debe? Cuando tomo Max One, no me ocurre. Toma Max One. Así es.
Sencillo. ¿Usted recomendaría este producto para un paciente con diagnóstico de lupus? Lupus es una enfermedad autoinmune, ¿ok? Aquí va a haber otra pregunta que íbamos a hacer de diabetes y todas esas cosas. Todas las enfermedades autoinmunes tienen bajos niveles de glutatión, fibromialgia, lupus, escleroderma, un montón de ellas. Edúquense, entren a PubMed.org, en la Biblioteca Nacional del Instituto Nacional de Salud de los Estados Unidos, donde hay más de 100.000 artículos clínicos ya respaldando y avalando los resultados positivos del glutatión. Busquen las entidades. Pero acuérdense, lo que estamos tratando es volver a que esa célula funcione correctamente y se regenere. Porque si una persona que tiene problemas autoinmunes, definitivamente le recomendaríamos los productos de Celgevity. Como hablamos anteriormente, la combinación perfecta para nosotros es tomar el Celgevity con el Enfuse. Así que, por favor, vamos a dar un aplauso a estos dos grandes, doctor Luis